Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Hoy te hemos Muy hecho bien. un poquito de promoción especial este mediodía con Ángeles y con Marcos, que se han quedado absolutamente extrañados, como habrás podido constatar. Sí. Me imagino que como ya lo muchísimos oyentes. Porque lo hemos hecho porque yo diría que hoy es un día especial. En este Acontece que no es poco, todo lo que traes siempre nos interesa. Por eso decía el otro día lo de que iluminas y pones el foco en zonas oscuritas de la historia, en zonas de sombra. Y como lo de hoy nos toca tan directamente, como no es algo que ya pasó, sino que sigue pasando, y porque creo, insisto, que una inmensa mayoría del personal, yo el primero, no tenemos ni puñetera idea, pues hoy más que nunca oído al parche, oyentes, porque la cosa va de acuerdos entre Iglesia y Gobierno. Hoy la cosa va del concordato. Sí, hoy va de la vergüenza, hoy va de vergüenza. Hoy vamos con un asunto que, y lo digo así de claro, las personas decentes nos tienen muy cabreadas, ¿eh? Y son los diabólicos concordatos. Porque las religiones son muy tramposas con esto del lenguaje, ¿no? Utilizan mucho eufemismo para disimular sus trampas, sus vergüenzas, y se inventan nomenclaturas para, bueno, pues así ellos se sienten especiales y se distancian del resto. Un ejemplo, o varios ejemplos. El Vaticano es un estado teocrático, pero se llama Santa Sede. Mira qué bien suena, ¿no? Claro, es que si nos referimos al Vaticano como teocracia, que es la definición correcta, eso ahí queda equiparado a Irán o Afganistán, que son teocracias, ¿no? Pero mira, el Vaticano no tiene embajadas tampoco. Ellos instalan nunciaturas. Mira qué fino. El Vaticano no firma tratados internacionales con otros países. Ellos imponen concordatos. Y a eso vamos. El 16 de marzo de 1851, España firmó un concordato responsable en gran medida del atraso cultural y educativo que todavía arrastra este país, ¿no? Desde hace 171 años, España nunca ha tenido las manos totalmente libres para educar a sus ciudadanos en libertad. Mientras las religiones, con sus dogmas y sus supersticiones, que solo son eso, supersticiones, no se limiten al ámbito privado del ciudadano, bueno, pues no habrá ciudadanos libres ni con conciencia crítica. España es uno de los países que peor lo ha hecho, y el que peor lo sigue haciendo en el aspecto educativo, gracias a la servidumbre de unos gobernantes y a la cobardía de otros. Porque hay muchos muy cobardes, no se atreven. En el sistema educativo público de un país libre y democrático nunca puede mangonear una religión que limita el conocimiento y que limita la verdad científica, ¿no? Y en España la religión lleva mangoneando desde 1851, hasta el extremo de habernos metido a su Dios en el Boletín Oficial del Estado en el año 2015. Ese es el titular, gran titular. Sí. De eso se extrañaban esta mañana Ángeles y Marcos. Sí. Y esto ya no es que roce el esperpento, Carlas. Esto es puro esperpento. Venga, pues vamos al comienzo. ¿Por qué se decide firmar el concordato? Venga, te lo pregunto directamente. Sí, la religión estaba, bueno, no estaba solo metida, estaba monopolizando la enseñanza sin que nadie rechistara. Pero hacia el final de la primera mitad del 19, 1830 y muchos, 1845, se empiezan a crear planes de estudio, porque hasta entonces había unas escuelas de primeras letras para los pobres, por supuesto, y luego ya la segunda enseñanza y la universidad, por supuesto, también, solo para ricos y en manos de las órdenes religiosas. Los progresistas en aquellos años empiezan a impulsar planes generales de estudio, leyes de instrucción pública, y dice la Iglesia Católica, ¿qué pacha? Si no metemos mano en esos planes de estudio, lo mismo se ponen a pensar por su cuenta y nos desmantelan el invento, ¿no? El concordato de 1851 iba a impedir que nadie moviera una pestaña dentro de un aula sin permiso de la Iglesia. A mediados del siglo XIX, el mundo empezaba a progresar y, hombre, era mejor atar corto a los países menos listos. España era uno de esos países poco listos. Si se ponía por escrito y se firmaban unos acuerdos, siempre habría un papel del que tirar y decir, oiga, no se pase que usted se ha comprometido a hacer esto, ¿no? Estamos hablando de 1851, que esto es importante. Reinado de Isabel II. Un año, sí, es que vamos a ver. Hace poco hablamos de ella.
Claro, es que era un año en el que a la monarquía no le entraba una corrupción más. Un año en el que la reina manejaba amantes a 4 manos en el Palacio Real, mientras el rey vivía con su novio Ramón en el Palacio del Pardo. Y pese a todo eso, la Iglesia marcaba el paso de la moralidad del españolito medio. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué decía ese concordato de 1851 respecto a la educación? ¿Qué decía exactamente? Bueno, voy a ir leyendo para no quitar ni poner una coma. Venga. El artículo primero del concordato no se refiere a la educación, pero ahí ya queda clara la dictadura religiosa que aceptaba este país. Artículo 1. La religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de su Majestad Católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones. Artículo 2. En su consecuencia, la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica. Y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas. Cierro comillas. No está mal. Para leer el artículo 3 voy a coger aire y me voy a tomar un Valium. Tranquilidad. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Bueno, ¿has respirado ya? ¿Has cogido aire? Es un poquito. El Valium, venga. ¿Qué dice el artículo 3 del concordato? Abro comillas. Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo. Antes bien, cuidarán todas las autoridades del reino de guardarle y de que se les guarde el respeto y consideración debidos y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro o menosprecio. Su Majestad y su Real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper las costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos. Cierro comillas. A ver, esto se resume en 2 líneas. A los curas pederastas no se les molesta y los libros que no le gusten a la Iglesia no se publican. Ese es el resumen de este artículo. A finales del siglo XIX, con este concordato vigente, la epidemia de pederastia sacerdotal, tal y como así lo han definido algunos historiadores, era absolutamente insoportable. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Take it easy, Nieves, que te veo venir, take it easy. A ver, avancemos. ¿Hasta cuándo estuvo vigente este concordato? El de 1851, quiero decir, que tenemos otro, de eso ya vendrá. Sí, hay más. Estuvo vigente 100 años, hasta que lo renovó un dictador fascista que se llamaba Franco, en 1953. Y aquí hubo mucha bronca en la que ahora no nos podemos entretener porque ya llegará su momento. Ya tocará hablar del concordato de 1953 en la que obispos, el Papa y el dictador acabaron prácticamente a guantazos. Es que esto tampoco se ha contado porque, aunque parezca mentira, hubo una parte de la iglesia que tuvo que decirle a Franco que ya estaba bien de fusilar españoles, ¿no? Y que por qué España no había condenado el nazismo. Esta es otra parte de la Iglesia que estuvo ahí. De entonces nació la bronca con el cardenal Tarancón, que de esta sí hemos oído hablar, ¿no? Sí, ya lo creo. A ver, si es que Franco era una alimaña, ¿no? Que lo de entrar bajo palio era apariencia y era una imposición suya, pero su lema fue, y esto lo dijo en varias ocasiones, ni misas, ni mujeres, ni vino. Este era un tipo tremendo, ¿no? Y las relaciones empeoraron tras el Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando la Iglesia quiso
cambiar un poco una parte de la Iglesia, ojo, y Franco dijo que, perdón, aquí mando yo y aquí no cambia ni Dios, Nunca que por algo claro, es que yo os estoy manteniendo y os estoy engordando desde 1939, ¿no? El mismo año, y esto lo digo muchas veces, pero es que no me canso y más me gusta recordarlo, el mismo año en el que la Iglesia ya había recibido de Franco 300.000 millones de pesetas, datos facilitados por el propio Luis Carrero Blanco, a mí un cura me dio una hostia y me tiró de la silla por decir que no tenía nada que confesar. Yo tenía solo 8 años. Efectivamente no tenía nada que confesar, no había matado a nadie. Y esa fue la última hostia que me dio la Iglesia. La pena es que no se la pude devolver. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's shit you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. ¿Te costó mucho recuperarte o qué, Nieves? De la hostia, digo. No me he recuperado todavía. Ya. No me he recuperado todavía. Por eso no lo he perdonado. No lo he perdonado. Oye, que yo quiero el titular, ¿eh? El día que Dios entró en el BOE. A ver, el concordato de 1953 sigue vigente. Sí. Con alguna ligera modificación. Venga, sí. Esa es la entrada para que remates. Sí. A ver, nos siguieron engañando con la mandanga constitucional. Es que la transición ha sido en parte una gran farsa, ¿no? Se hicieron unas modificaciones ligeritas, muy ligeras, en 1979. A ese concordato del 53. Modificaciones que se negociaron en secreto porque no cabía en cabeza democrática que la Iglesia siguiera metiendo mano en la educación española. Por eso el cardenal Bilot, que era secretario de Estado del Vaticano, y el señor ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, nos la colaron pero bien. Firmaron que el Estado español seguiría financiando a la Iglesia con fondos públicos, que la Iglesia tendría derecho a poner todos los inconvenientes que quisiera para apostatar, que de ahí vienen las dificultades que tenemos muchos para apostatar, lo ponen dificilísimo, que podrían seguir metiendo mano en la enseñanza de todos los grados, que podían seguir prestando servicio en cuarteles, cárceles y hospitales por cuenta del Estado, que podían seguir con la excepción de impuestos. De entonces viene todo esto, sí. Y no sigo, ¿no? Con todo esto nos engañaron, poniendo 5 palabritas en el artículo 16.3 de la Constitución que dicen esa idiotez de ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pero eso fue solo para disimular, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo pagándole con mis impuestos si no hay ninguna confesión de carácter estatal? ¿Qué hago yo pagándole con mis impuestos la sopa boba a unos curas? ¿Por qué en el BOE de 24 de febrero de 2015 Ahí vamos. el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Partido Popular publica una resolución en la que se dice que, y abro comillas, que la estructura del currículo de educación primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? ¿Qué pinta ese Dios farsante de unos cuantos en el boletín oficial del Estado de todos? Bueno, es que hay más, ¿eh? Tú has leído una frase, pero hay unas cuantas más. Yo tengo una apuntada sí. Y hay más después que dice: la iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad, establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Él es Dios, en mayúscula. Los relatos bíblicos de la creación y el paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. Está muy bien haberlo contado, Nieves. De verdad que está muy bien. Tenemos que avanzar. Sí. Tenemos que avanzar. Por lo menos no retroceder. Sí. Un abrazo muy grande, Nieves. Cuídate. Otro para ti. Hasta mañana. Chao. Un beso. Chao. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.